Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo vivo de Entrevidas TV. Y vamos a estar hablando con la escritora Carolina Perrot. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Raúl querido, Fito. Vamos a esperar un poquito. Coli. Vamos a ver. De a poquito. Vamos a esperar un poquito a que vaya conectándose la gente. Raúl, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Fito, ¿cómo va? ¿Volviste, Goli? Te imagino ahí en el colectivo, ¿no? ¿En viaje ahora? Imagino que estar ahí, en pleno viaje. Se espera un poco, amiga, Dana querida. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar a ver. Empieza a llegar gente. Sí, sí. ¿Qué me da pena? Estoy esperando el canje tuyo para. Sí, remándola en el 2. Estoy esperando que consigas algún canje, amiga. De gorras, me gustaría un canje de gorras porque a mí me gusta mucho usar gorras y me vendría bien. Ahí va. Ahí está, creo. Hugh, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Todo Estoy tranqui? ubicada. Sí, todo relativamente tranquilo. Bueno, primero quería agradecerte por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Y, gracias a vos por la invitación. ¿sabés, Caro, que el otro día pensaba, ¿no? Que no sé si te acordarás vos, yo sí me acuerdo. Hace mucho tiempo, en una FED, me contaste de este libro, varios años atrás, que estaba por salir. Estábamos hablando vos con Leti, con Nazareno, en la FED, y Sí, me dijiste, no, está por salir un libro. Bueno, mirá todo lo que pasó, ¿no? De tiempo. Creo que sí, son 2 o 3 años atrás. básicamente pasó el país encima y los Sí, sucesivos aumentos de dólar, los sucesivos quilombos que hicieron que se fuese posponiendo la salida y salió en el mayor quilombo del mundo, sí. en el que Bueno, pero a podía haber veces salido. viste que hasta tiene su lado bueno. No es lo ideal Salió por con, ahí, pero bueno, tiene que salir cuando se da, qué sé yo. sí, así Pero es. me Está acuerdo de perfecto esa que haya charla que salido. me dijiste, está por salir, falta poco, y bueno, creo que hace 3 años fue Salió- más o menos. no, no tanto, pero 2 años seguro, año y Dos, medio tal dos, vez, sí, sí. año y medio. Bueno, primero quería preguntarte cómo estabas manejando, antes de hablar de la novela, cómo estabas manejando el tema del encierro para escribir, para leer. Eh, Yo vi que vos venís haciendo esa pregunta desde el inicio de las entrevistas y te Sí, voy a recomendar que la vayas cambiando porque vas a estar un año haciendo la misma pregunta al ritmo que seguimos. sí, Eh, sí, seguimos para. sí, qué sé yo, a ver, no sé si puedo hablar del encierro como una totalidad y como algo único porque los 6, 7 meses que ya llevamos fueron muy distintos entre sí, digamos. Una cosa fueron los 3 primeros meses que fueron de cuarentena fuerte, no porque ahora no estemos en cuarentena, pero hay otra dinámica Sí, sí. de otro movimiento. Y sí, los primeros meses fueron más paréntesis respecto a lo que era mi vida anterior, tal vez, y ahora, si bien todo sigue súper raro, de alguna manera ya es la vida que nos toca vivir y estoy tratando de hacer lo que mi deseo dicte, digamos, ¿no? Más allá del contexto que tal como está. Así que sí, ¿Pudiste nada. leer mucho? Sí, leí, en realidad leí como siempre, de repente, no, tal vez me costó mucho leer los primeros 15 días, la primera cuarentena, esa que fue Claro. súper estricta, donde estábamos tratando de entender un poquito por dónde iba esto, ahí me costó, busqué lecturas muy livianas, cosas que fuesen muy, muy pasatistas, que no me requieren, no sé,
que me permitiesen leer de una manera bastante más light, y no, y después me puse a leer como siempre, porque es algo que necesito, me resulta fundamental, es el principal entretenimiento en mi día a día, entonces, nada, sí, lo Bueno, esto mantuve que dijiste es siempre. lo que en esta pregunta que suelo hacer, es como la respuesta más común, ¿no? Que al principio, bueno, costaba, después nos acostumbramos y dijimos, bueno, esto da para largo, no queda otra que relajarse y bueno, y, Y vos, y ahí empezamos a la a... Sí, sí, no, claro, no queda otra. Bueno, hablando un poquito de tus comienzos, bueno, la otra, yo vi un par de vivos tuyos, sobre todo con Dana, que es amiga mía, y con Héctor, y me llamó la atención que una de tus primeras lecturas que dijiste había sido algo romántico, ¿no? Por el género romántico. Sí, Eh, estamos hablando de mis 12 años, 11 12 sí, sí, años. sí. Sí, 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 o Tu, sea, arranqué por ahí. digamos, tu entrada a la literatura más allá de esa, ¿no? Digamos, después, ya de más grande, ¿por dónde fue? Lamentablemente no me acuerdo. Yo sé que, o sea, más o menos a partir de los 14 15 años empecé a leer de todo y todo lo que caía en mis manos lo leía. Lo que más recuerdo de esa etapa es, también porque creo que fue un momento donde había bastante boom ligado a la literatura latinoamericana, al surrealismo mágico, etcétera. Me acuerdo leyendo mucho eso. eh, no sé, Gabriel García Márquez, creo que las primeras obras que leí muy completas fueron las de él, Jorge Amado, Vargas Llosa, o sea, ese tipo de literatura fue de las primeras, y después de a poquito ya fui ampliando y nada, leía de todo, o sea, tuve épocas también muy adictas a la literatura relacionada con la Segunda Guerra Mundial, y entonces puseaba por Bueno, ahí, como que me agarraban así como, después tuve una etapa de literatura, los típicos escritores norteamericanos, digamos, fui pasando por diferentes fases, eh, pero sí, no, la verdad es que mi experiencia como lectora fue amplia, digamos, no fue restrictiva y de chupar un poco por todos lados. está muy Fui bueno esto que decís de mucho la más. Segunda Guerra Mundial. Digamos, ¿te cruzó una vez escribir algo ficcionado que tenga que ver con eso? Más que nada porque se nota y solo no tener un asco y cuando te escucho o te escuché en alguna oportunidad, te gusta mucho la investigación, de hecho trabajás con eso y se nota que hay Sí, mucha investigación, ¿no? Entonces digo, un tema así por ahí debe ser muy rico, ¿no? Para... me fascina el tema. De hecho, ahora justo hace poquito me puse a leer otro libro, volví un poco a esa literatura por una recomendación que en un vivo hizo Camila Sosa Villada. Volví a meterme con ese tema y me volvió a fascinar, pero no, o sea, sí, la investigación me parece fundamental para cualquier proceso mío de escritura, pero tendría que ser un tema un poco más cercano, o sea, no me imagino escribiendo sobre algo tan distante de mi propia experiencia, más allá de que pueda Claro. investigarlo. Entonces, no, Ah, creo que está no bien. iría por ahí. De entrada te diría que no. Bueno, más adelante Sí. vemos. Bueno, vos arrancás, bueno, el tema en el taller empezás a trabajar asco, ¿no? Sí, la verdad es que tengo mi historia como escritora es corta. Yo empecé a escribir, o sea, escribía de manera laboralmente en mi trabajo de investigación, pero literatura y ficción empecé a escribir creo que hace 5 años, que un día vi que Leti, que había conocido en la facultad hacía como 10 años, hacía un taller y me metí. O sea, de chica sí quería ser escritora, estaba muy vinculada a ese tema, pero después desapareció de mi universo. Y, y bueno, hace 5 años empecé con el taller y ella planteaba en general era un taller más de cuentos, pero yo el cuento número 4 siempre fui muy de la novela, los cuentos me cuestan, incluso como lectora, y empecé con una novela que también tenía que ver con el ambiente hospitalario, pero y tenía que ver con unas ratas que se encadenaba una pandemia, hubiese estado muy, muy A al tema tono. de época, sí, pero llevaba 3 capítulos de esa novela y me crucé con la anécdota con la cual finalmente me enganché para Asco y abandoné esa novela y seguí por acá. Eso Y igual esa fue todo quedó, lo que que lo tenés escribí. ahí. Esa novela que abandonaste quedó todavía. No, un capítulo de esa novela la Sí, está en asco. inserté en lo de las ratas acá, pero después ya está, o sea, murió. No voy a escribir otra novela ambientada en un hospital, no creo, aunque me Sí, está encantaría. bueno por ahí para cambiar un poquito, que sí. Bueno, ¿sabes qué? Nombraste a Leti.
Leti me habló hace un tiempo muy bien de la novela. Es más, me dijo, algún día estaría bueno que hables con Caro. Y bueno, nada, leí la novela y me interesa mucho, bueno, hablar de algunas cosas puntuales de la historia, ¿no? En principio, bueno, a vos te cuentan una anécdota que es el primer capítulo. Después todo lo demás, digamos, ya fue un tema de investigación, con toques por ahí de gente que conocías y eso, ¿no? Lo demás es totalmente ficcional, o sea, la anécdota que dispara es real, me la contaron, que tiene que ver con esta búsqueda de un feto que lo vienen a buscar de Corrientes. El resto es todo ficcional y yo fui investigando para meterme muy de lleno en lo que era el universo hospitalario, que estaba muy ajeno a mi propia realidad, digamos, ¿no? Yo no soy médica ni nunca trabajé en un hospital, así que tengo una médica en particular muy cerca y fui generando un proceso muy uno a uno para generar y lograr la verosimilitud que estaba buscando en lo que tiene que ver con todo el mundo médico y ¿Cómo hospitalario. fue el trabajo que está muy bien logrado, pero es bastante complejo de trabajar, de ir mechando lo que vos ibas investigando con desarrollarlo en algo más volcado a la narrativa, ¿no? ¿En Para qué que no sentido? quede tipo, y para que no quede tipo manual. Está bien llevado a una historia, ¿entendés? Sí. No, porque en realidad la investigación no es que la ficción dependía de la investigación, o sea, avanzaba con la ficción y a medida que necesitaba y me surgían dudas respecto de temáticas que me exceden, que tenían que ver con el hospitalario, ahí iba a preguntar, o si no, también lo que hacía era escribir y entregaba ese capítulo y me lo corregían en relación a términos y situaciones. Siempre conté el otro día que incluso hasta último momento, digamos, hasta me importaba mucho que realmente el universo que construyese fuese el real respecto de un mundo hospitalario, porque me parece que ya la historia, la anécdota era tan bizarra que requería de un contexto muy realístico, digamos, para realmente funcionar, y porque me gustaba aparte jugar con el impacto de que realmente esto se creyese que era real, que esto puede pasar, ¿no? Me parece que eso generaba un lindo choque en la lectura. Y 2 semanas antes de que saliera publicada la novela, me enteré por la pandemia que yo había puesto un dato en la novela que era erróneo, porque hablaba de que habían, invento, no me acuerdo, Freezer. había puesto que habían como 50 freezers en el hospital. Y cuando se dispara la pandemia me entero que en realidad, al contrario, había muy poquitos freezers para Faltaba, claro. guardar justamente nada, las personas fallecidas, los cuerpos, y de hecho los hospitales algunos estaban arrendando, no sé, de containers de pescados con freezers adentro para poder poner ahora a las personas fallecidas por el COVID. Y ahí, bueno, fui últimamente y corregí ese dato y puse el dato más real, digamos, la cantidad de freezers que hay en un hospital. Sí, Qué bueno que llegaste a tiempo a cambiarlo, sí, ¿no? vale. Voy a Hay un mostrar la detalle tapa, para tengo el mí. libro acá, ya que estoy lo muestro. Asco. Bueno, salió por Alto Pogo y quería preguntarte el trabajo con el editor, cómo fue, si ya llegó muy trabajado desde el taller que no tuvo que no tuvo que trabajar mucho en cuanto a la edición, o hubo un trabajo de Marcos Almada, el editor. Mira, es mi primera novela, así que no sé cuánto es un trabajo, cuánto es mucho o poco en lo que tiene que ver con el vínculo con el editor. Eh, Te diría que hubieron dos cambios principales que tal vez fueron los más relevantes, que no me costó hacerlos, que tuvo que ver con pasar de No, básicamente uno que fue el que yo había escrito la novela en el pasado y la pasamos al presente. Ese fue el principal cambio, así como más estructural, que capaz llevó un poquito más de tiempo porque tuve que atravesar toda la Sí, novela. todo. Después hubo, entiendo, yo también hago trabajo de edición en mi trabajo y la típica limpieza, digamos, cuando hay que de verdad empezar a pensar en una publicación, de ir sacando partes que sobraban y sobre todo eso, digamos, de mucha limpieza, no mucho más. En el taller, básicamente, a mí para lo que me sirvió el taller fue, además de tener una escucha de alguien que tenía experiencia y aparte tener compañeros que me escuchaban, sirvió para, sobre todo, el estímulo y la necesidad de ir escribiendo un capítulo cada semana o por lo menos cada 15 días, ¿no? Me parece que eso a mí fue lo que más nada. Sí, es un lindo empujón, ¿no? Ese, porque ya de por sí es como una exigencia. Digamos, qué es lo que a vos más te costó dentro de la historia? Viste que a veces cuando alguien escribe una historia hay alguna traba, alguna parte donde, viste, hay que encontrarle la vuelta. ¿Qué sentís vos que hay algo que te trabó y que después viste que se destrabó de alguna manera?
Me acuerdo puntualmente que una de las dos, hay dos escenas sexuales en la novela, una me salió así nomás y la otra me costó mucho. No sé por qué me costó, pero no le terminé de encontrar el tono que quería en el contexto de la novela y después creo que se lo encontré porque logré también que estuviese atravesado un poco por esta cosa sensorial, que es lo que toca la novela muy de fondo y por esta cosa también del asco. Me parece que es una escena que no busca Es ser... cuando ella define lo del asco, del olor a pis y después la primera no, relación con el novio, esa parte, o la otra. esa me Esa salió me bien, tocó. la otra. Ah, Esa me costó. La que está con el amante y se sí. corta y aparece la sangre, bueno, esa me costó bastante más. Pero no te sabría decir bien por qué. Creo que por esto que te decía de encontrar el tono en el contexto de la novela, me costó un poquito más, digamos, ¿no? Esa parte. Y no, después ahora me estoy acordando de otra parte muy importante que fue un cambio relevante sugerido en el proceso de la edición con Marcos Almada, fue un tema de las miradas, ¿no? Yo, viste que tengo varios personajes secundarios que son relevantes igual en la Sí, historia, sí, sí. y uno de ellos, Martel, el Martel, sindicalista, el sí. camillero, uno de Camillero. ellos en un momento, en la novela original, tenía voz propia, digamos, ¿no? O sea, la cámara se corría de Laura y aparecía él. Narrador, sí. Sí, esa fue una sugerencia de Marcos que lo cambiase, me costó mucho, esa fue la única cosa que peleé, pero después la tomé y creo que estuvo muy bien, digamos, el cambio. O sea, tenía su propia voz de narrador, aparecía él, digamos. Sí, cuando Laura entraba como en coma, en realidad íbamos para atrás y se contaba la historia a través de Martel, que la iba a buscar. O sea, Claro. no cambia la historia, pero cambia quién la cuenta. Y después lo que hicimos fue que la cuenta él, pero con Laura enfrente, como que de alguna manera la cámara siempre estaba al lado de... Digo la cámara porque siempre en mi libro lo pienso mucho como una película. Eh, Bueno, ¿sabes qué te iba a preguntar? ¿La viste en algún momento como película? Digamos, para llevarla en algún momento al cine, ¿te gustaría? Porque es muy sí, cinematográfica, hay una parte que es más road movie. sí, me parece que es muy cinematográfica y me parece súper divertido si se diese, pero bueno, no depende mucho de mí. Nada. Claro, ¿pensaste en alguna vez, en algún momento? Porque hay algunos personajes, como el que nombraste recién, el camillero, Martel, que son como muy interesantes. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza hacer como una segunda parte? Mira, no sé por qué muchas de las personas que leen el libro me piden y me dicen, quiero más, me quedé corto, me falta seguir entendiendo, tal vez porque es una novela corta. No me imagino el después, aunque sí me sucede que me aparecen muchas historias relacionadas con el mundo hospitalario. Es un ámbito que realmente a mí me fascina, me fascinó siempre, desde la época en que estudiaba mucho Foucault y todo el mundo institucional y la organización me encanta el tema de la mirada de los médicos y la mirada del paciente y los cuerpos y lo sensorial. Entonces me ocurre mucho, ese entorno me es muy rico para pensar historias, pero de entrada me resulta como, no sé, al mismo tiempo como aburrido en mi construcción como escritora volver a escribir una novela ligada a lo mismo, digamos. Claro, No sé. transformar en una saga después. No, porque hay personajes como Claro, Martel, como Pastillita, que me parece que son muy interesantes, ¿no? De hecho, el sí, vínculo de son ella con Germán, con Andrés, o sea, por ahí es como te decían a vos, por ahí quedan algunas cosas que por ahí se podrían reflotar, pero bueno, a veces también está bueno cambiar un poco el registro, ¿no? sí, sí, yo la verdad que con los personajes secundarios me encariñé muchísimo, todos, tres, hay Pastillita, Martel y Santos, para mí son Sí. muy lindos personajes, me los crucé, la verdad que son personajes inspirados con personas que me crucé en el proceso de la escritura y, y bueno, nada, ahí están, digamos, ¿no? Ahí Pablo, escritor, periodista, un amigo, dice, hace falta una novela que describa y delate al mundo del libro. Sería interesante también. Sí, sí, bueno, Sí, son mundos que por ahí sí, después por ahí si uno habla de ciertas cosas, después hay que ver si lo publica, ¿no? Pero sí, hay mundos que por ahí son muy interesantes, como este que contás. Hay partes que son terribles y está muy bueno. ¿Cómo fue el trabajo para que algunas escenas o situaciones transmitan ese asco, ¿no? Que más allá del nombre queda muy en claro. sí, la verdad que eso no me costaba nada, salía. Bueno, el archivo apenas lo armé, se llamaba Asco, y evidentemente yo tengo una conexión con ese tema porque de la que no era consciente y me di cuenta después, de hecho mucha gente después se empezó a dar cuenta, ahora entiendo por qué vos escribiste sobre esto. Porque la verdad es que me surgía espontáneamente y las escenas terminaban siendo un asco, digamos. Entonces no fue una parte trabajosa ni casi que tuve que esforzarme mucho para que surgiera el asco, digamos. Aparecía
cada uno de los capítulos, o sea, creo que muchas escenas están atravesadas y ascos desde diferentes puntos de vista, digamos, no necesariamente ligados a lo corporal y al mundo de lo enfermo, sino que había asco, nada, y aparte porque en sí lo sensorial es una cosa que me resulta como muy, muy interesante desde siempre. Y también la vida de ella, ¿no? Hay como algo que yo noté, y creo que me parece a mí que la construcción también la querías plantear así, creo yo, que es primero algo muy asqueroso, muy llevado al límite, y al otro capítulo como que suavizabas. Sí, Buscabas eso, ¿no? sí, eso fue una búsqueda adrede, me parecía muy interesante esto que contaba al principio de generar este juego con los impactos, digamos, ¿no? Y aparte porque me parece que a veces si me iba tan de mambo con ese asco y esas emociones que estaba generando que me gustaba que el lector descansara un poquito. Y además porque me parece que es algo que es muy de nuestra vida cotidiana, ¿no? Este choque de sensaciones tan fuertes que pasamos de ver una cosa tremenda a estar charlando de las próximas vacaciones y del suéter que me compré y después de golpe volvemos a ver una cosa tremenda y asimilamos todo y quedamos todos psicopateados y nuestra forma de vivir en este mundo es un poco así. Entonces también quería, como que la verisimilitud también busqué crearla desde ese lugar, ¿no? En esa recreación, de ese choque constante en el cual estamos en el día a día. Sí, bueno, y yo notaba eso hablando de las vacaciones. En un momento termina muy, muy al mango, digamos, en la parte de asco, y después está hablando, bueno, vamos a Punta Cana o Cancún, y tiene Ujú. mucho de eso. Bueno, es por ahí a veces la vida, ¿no? Lo que yo notaba es que el personaje no está conforme con su vida, la Sí, protagonista. sí, sí, o sea, más allá de la historia, de la anécdota puntual, habla de una persona, de una mujer, digamos, que está en crisis con su cotidianidad, que está muy lejos de su deseo y que está en búsqueda de algo, digamos, ¿no? Y se le va todo al carajo en el proceso de esta búsqueda del feto y de poder devolverlo. Claramente el tema por detrás de la novela tiene que ver con eso, ¿no? Con nada, que es tal vez un tema bastante más común, digamos. Lo que pasa que es un tema bastante trabajado en la literatura y en este caso está tamizado con la anécdota puntual que me parece que le da un toque distinto y una mirada más original. Caro, ¿querés leer un fragmento chiquito del libro? Sí, claro. A ver, una partecita dice, Laura tarda un rato en abrir la puerta del freezer. La temperatura está demasiado baja y el hielo sobresale por los costados. Cuando logra destrabarla, 3 trozos de carne humana ruedan desde el interior hacia afuera. La puerta se abre bruscamente y golpea la frente de Laura. Mierda, ¿hace cuánto que no vacían esto? Vivi, agarrá esos pedazos que salieron volando. Mirá, ahí debajo de la mesa hay uno. Viviana no se mueve. Solo su cabeza se desplaza de un lado al otro, señalando su desconformidad con el asunto. Viviana está congelado, no parece que hubiera estado vivo, ¿ves? Laura aprieta uno de los pedazos de carne que tiene en su mano, demostrando su consistencia. Dale, apurate, que se me van a caer estos. En el interior del freezer, Laura alcanza a estimar que hay unos 20 paquetes de distintos tamaños. No resulta sencillo distinguir a qué parte del cuerpo corresponden. Solo las piernas se reconocen con facilidad. Además, es lo que se amputa con mayor frecuencia. Hace unos años tuvo que organizar la logística de restos humanos del hospital. Entre brazos, piernas y dedos, sumando los 2 sedes, solían juntarse unas 6 extremidades por mes. Pero a esos freezers llegan también los fetos y algunos que otros órganos que se desvían en su camino a patología y terminan en la morgue. Aunque la ley establece que las partes del cuerpo requieren tratamiento similar al de un muerto, lo cierto es que ningún paciente hace el trámite de defunción de una pierna. Es una de esas áreas en las que la ley define acciones por puro formalismo, piensa Laura, sin considerar que la suma de las partes no es igual al todo y anulando la posibilidad de zonas grises en todo aquello que tiene que ver con el cuerpo humano. Bueno, no sé si sigo. No, está bien, está bien, está bien, está bien. No, yo más que nada para, bueno, para que quede también grabado un poquito para el que todavía no leyó Asco. El libro se consigue, bueno, en la COP seguro. No, creo que está en En casi todos todas lados. las. Sí, no llevo registro, pero entiendo que tiene la difusión que hace la COP en diferentes librerías. Igual, si no, también te pueden preguntar a vos. ¿Estás con la idea de escribir algo nuevo? ¿Estás escribiendo algo nuevo o por el momento no? Sí, no estoy ya escribiendo, estoy en la etapa de investigación. Tengo como un personaje elegido al cual estoy haciendo entrevistas semanalmente para meterme
en su mundo, y bueno, y a partir de ahí empezar a ficcionalizar. Así que estoy en esta parte, que es una de las que más me divierte. La que más te gusta, ¿no? Porque vos investigás. Bueno, hablando un poquito más de la historia, ¿cómo surge? Bueno, tú hiciste un viaje, pero ¿cómo surge la elección del lugar al que fueron y donde termina la historia, digamos, Mira, ¿no? yo sabía que iba a ir a Corrientes porque la anécdota original tenía que ver con Corrientes y además el feto, digamos, o sea, la historia cuenta que fueron a buscar el feto al bebé desde un coche fúnebre que viajaba de Corrientes porque en Corrientes cuando un bebé nació muerto se dice que llegó un angelito a la tierra, ¿sí? O sea, tenía que ver con Corrientes, tiene que ver con el festejo del Día de los Muertos, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera mi destino era ese. No obstante, entonces cuando llegué a ese momento de la novela, yo me puse un poco en el lugar de Laura, me subí al auto y partí con una amiga hacia Corrientes. Así que hice todo ese recorrido, lo hice con ella, y de hecho ahí fue surgiendo el avance de la novela, porque me fui encontrando con un montón de situaciones, con personajes y con escenas, digamos, que después luego recrearon la novela misma. Sí. En este viaje que hicieron a Caacatí, sería el lugar. Claro, eso sí, ese no fue buscado, digamos. En realidad yo sabía que iba a Corrientes. Una vez que llegué a la provincia de Corrientes, me fui guiando por el azar, porque fui haciendo entrevistas y un día llegamos acá a Catí, me enamoré del lugar, es un pueblito muy chiquito, donde me enteré que hacen ferias de libros, de hecho, que me llamó mucho la atención. Hace poco escuché que hay una feria del libro, una vez por año. Pues es un pueblo de tierras rojas, o sea, muy límite con Misiones. Y ahí también incluso me crucé con un cementerio que tenía todos estos angelitos dibujados en los féretros, digamos, o sea, como realmente esas escenas que tenían que ver con la novela. Entonces, bueno, fue por eso que la protagonista termina yendo acá a Gatí y ese terminó siendo el lugar del desenlace. En este viaje que tuviste, Caro, ¿qué anécdotas tenés alguna anécdota que puedas contar? No, a mí me encanta la anécdota que una vez que llegamos a Corrientes, en el primer hotel al que fuimos, nos dan la llave de la habitación y cuando vamos por el pasillo con todas las puertas, en cada una de las puertas estaba pintado un angelito, nada, ¿no? Como la decoración del hotel, el angelito. Eso me resultó como alucinante porque yo venía a buscar información sobre los angelitos y ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente había un tema con los angelitos en Corrientes, ¿no? Y bueno, nada, es una anécdota en realidad que tuvo que ver casi como con la emoción de sentir que sos parte de algo y que estás contando algo que es relevante, ¿no? Por un determinado lugar. Y fue también un poco ir metiéndonos en la mítica y en el mundo de las creencias del interior, y empezar un poquito también a encontrar ese tono que yo le quería dar a la novela en la segunda parte, cuando arranca el viaje. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir lo que sería la primera escritura, digamos? Me parece que un año más o menos, porque el ritmo me lo marcó un poco el taller, digamos, y la entrega, digamos, de cada capítulo, y después inicié el viaje igual duró 4 días, y cuando volví con el material suficiente para terminarla. Te diría que más o menos un año sí, más o menos eso, y después el proceso de edición duró 2 años, pero no porque llevara 2 años editarla, sino por Sí, todo vaivenes, lo que fue digamos, del pasando. país. Sí, quisieron, no sé, 3 veces aumentó el dólar, a unos niveles en los cuales se hacía muy difícil sostener la impresión y bueno, lo que ya sabemos del mundo de los libros. Y después, bueno, ¿cómo llegás a Marcos y a Alto Pogo? ¿Vos leíste en algún lado? No, la verdad que tuve mucha suerte porque iba por el capítulo 3 de la novela y ¿Tres? Leticia armó un encuentro entre escritores, gente que ya conocía, que eran escritores noveles y editores independientes, y fuimos a una especie de teatro que había en su momento y tuvimos la oportunidad cada uno de leer un capítulo y estaban los editores escuchándonos. Y cuando terminé, se me acercó Marcos y me dijo, me interesa tu novela, acércamela cuando la termines, y cuando terminé se la acerqué, que pasó un año más o menos, de ahí habrán pasado 8 meses y se la llevé, y me dijo que le interesaba. Y después también la había llevado a otra persona más, a otra editorial, que también le interesó, pero justo coincidió en el momento que yo estaba cerrando con Alto Pogo, así que, bueno, avancé con él. Pero bueno, esa parte, en mi caso puntual, fue fácil, tuve suerte, qué sé yo. Si bien todavía quiero hablar un poquito más de la novela, nos queda un rato más. Quería preguntarte, en esto nuevo que estás investigando,
¿Podés decir a grandes rasgos el rubro que estás por dónde va a ir la novela o no podés adelantar nada Sí. de la No, puedo investigación? adelantar, pero muy poquito porque todavía no lo tengo esquematizado, pero sé que hay algo del mundo, o sea, por ejemplo, lo que estoy investigando tiene que ver con el mundo de los judíos. Hay algo de del mundo, del mundo de la cotidianidad de los judíos, de la mamá judía, si se quiere, y la cosa chiquitita de nada, muy ligado al costumbrismo, digamos, pero en torno a lo que significa tener una mamá judía y el vínculo también de hijo, madre y las familias, la vergüenza, bueno, hay un poquito de esos temas así como súper grandes rasgos, pero todavía, nada, estoy muy pegada a la entrevista y me falta mucho de la parte más ficcional, ¿no? Que es la parte que va a venir después. Y ahí, digamos, el tema surge porque vos te interesa ese mundo o tuviste alguna imagen disparadora. No, hace tiempo que venía como muy interesada, me divierte mucho ese mundo y es un mundo en el cual me gustaría, estuve leyendo y estuve viendo también muchas películas ligadas a esta temática y sí también sabía que quería hablar de temas relacionados con el vínculo en las familias, con las madres y los hijos, con temas relacionados con la vergüenza, con el odio, los enojos, o sea, sé que estoy por ahí y mucho más no sé, estoy realmente en una etapa muy previa de investigación y de bucear un poquito por esos mundos. Igual, Por bueno, ahora va a estar muy chévere. también tenés a Asco que recién sale, así que también ahí todavía creo que da para digamos, Sí. mucho recorrido. En este momento digamos, de pandemia, bueno, ¿cómo estás manejando el tema de la difusión? ¿Estás dando notas? ¿Se ocupa la editorial? ¿Te va consiguiendo, no sé, notas? ¿Cómo es? Sí, mira, la verdad, yo no manejo nada más que si me invitan a una entrevista, acepto, porque aparte me parece que la editorial independiente necesita de esto, de una difusión muy chiquitita. Eh, Comparto cada cosa que me mandan, que comparten las personas, nada, suben que leyeron la novela y yo lo comparto. Digamos, básicamente es un boca en boca que sé que es necesaria para la difusión del mundo independiente. Todavía no, sí, básicamente eso, digamos, confiar en el boca en boca y en que la novela tiene buen feedback y bueno, de alguna manera me pasaron cosas como muy raras, de cruzarme, por ejemplo, hace un mes, la novela llevaba un mes en la calle y yo compré una alfombra porque estaba buscando alfombras y me ubicó una persona, no, yo ubiqué un vendedor por Instagram, por los famosos algoritmos, le escribo, Sí, era gente del Monte de Santiago del Estero, me, bueno, le escribo y le digo, bueno, me interesa esta alfombra, me pasa el precio, le digo, bueno, me interesa, la voy a comprar, y una hora más tarde me escribe y me dice, no te puedo creer que vos sos la autora de Asco. Y yo tipo, ya, no te puedo creer que vos sabés que es Asco. Ya, obviamente había mirado mi perfil, pero me llamó mucho la atención que conociera, que supiese algo de Asco. Mira, se acaba de conectar, de hecho, la persona de la que estoy hablando. Mariano, bien. Bueno, Esa un persona es, mira, saludo. estaba hablando de la historia esa. Y bueno, nada, esas son, y de golpe él me cuenta que la mujer, que era la que había tejido la alfombra que yo terminé comprando, había escuchado la novela y hacía mucho que la estaba buscando, que obviamente a Santiago del Estero no había llegado todavía, ¿no? Nada, ese tipo de cosas me parecen alucinantes, maravillosas, y hablan de que la novela circula más allá de lo que uno haga y lo que tenga que suceder, ¿no? Nada, obviamente Ahí saludo, saludo, me estoy Galeano. ocupando, sí, me estoy ocupando de que la novela le llegue a la mujer, así que ya le va a llegar. Ah, todavía está ahí, está en viaje. Bueno, a Ya veces digo, es sí, también complicado me pasó con... hay una chica de Uruguay que me escribe seguido preguntándome cuándo va a llegar, y bueno, esa gente se entera por las redes, porque no se me ocurre otra posibilidad, digamos, ¿no? Hoy, en este momento, las librerías están compartiendo mucho, difunden las novedades, suben, y me parece que eso finalmente termina siendo un movimiento que, bueno, que despierta el interés de los lectores. Bueno, también Bien, hoy por hoy hay muchas chicas y bueno, y chicos, como bookstagrammers o gente que habla mucho de los bien. libros. Y Sí, eso ayuda sabes que vi mucho. varias que por ahí posteos de tu libro también se están Sí. moviendo muy bien, ¿no? Eh, ¿Está en ebook o por el momento no? Me parece que no. No, Un me parece saludo que ahí a no. Jimena que dice que va por la mitad y le parece genial. Gracias, Jim. Está muy bien logrado lo que transmitís, ya desde el nombre. Yo veía el otro día, no me acuerdo bien cuál es la frase que pones vos en tu bio, pero dice, escribí un libro que con el nombre puedo alejar a los lectores. Y es un nombre
que lo primero que pensé cuando escuché el nombre es que es muy vendible, porque Sí, en sale realidad del nombre, ¿no? yo tengo contacto con libreros cercanos y me dicen que es un nido, es decir, tiene una tapa que a mí me encantó de entrada porque creo que trabaja mucho con ese impacto que yo te contaba que me busqué recrear a través de la escritura y la trama. Creo que llama mucho la atención en una mesa, en la librería, y el nombre obviamente genera impacto, pero también genera, como no, si va por el asco a mí no me interesa, ¿no? O sea, como que es un mundo muy marcado en el cual me puede interesar o puede no interesarme. Que me parece que está bien, creo que está bueno dejar afuera a los lectores que no son los que te tienen que leer Claro. y que llegue a las personas que la quieren leer. Así que me parece que está bueno, ¿no? Que haga este Sí, sí, proceso de segmentación. es muy interesante lo que decís, porque tampoco es que uno tiene que escribir un tema que pueda ser de común para todos y además todo es subjetivo, ¿no? Es muy difícil también conformar a todos. ¿Qué repercusiones tuviste del libro? Yo no, a ver, la verdad es que no sé, es mi primera novela, así que no sé cómo son estos procesos. A mí me llegan feedbacks súper lindos. Tal vez hay gente que no le haya gustado y no me está contando, pero ¿Tuviste alguno la verdad es llamativo? que no, tuve una experiencia linda en que el taller de Pamela Trisi, Terlizzi, Terrici, sí, Pamela Terrici, Trina, sí. sí, tiene un taller de lectura y eligieron la novela como parte del taller de lectura y la semana pasada o la semana anterior me invitaron al cierre eh, para nada, poder compartir con varios lectores y la verdad que eso fue súper interesante, o sea, fue la primera vez que estuve realmente con gente que no conocía y que había leído la novela y te hacían unas lecturas que me excedían lo que yo había, mi intención real y consciente, digamos, al momento de escribirla. Eso me pareció un proceso súper interesante que me encantaría repetir, digamos, ¿no? Realmente tener el cara a cara con un lector y me pareció mucha riqueza, digamos, ¿no? Como que completa aparte un poco todo el proceso de escritura y de publicación y luego el post. Qué bueno eso, porque también cada lector le da su mirada, su vuelta, que por ahí resignifica de una manera que vos por ahí ni lo Sí. escribiste con otro criterio. ¿Te recordás alguna de esas devoluciones que te hicieron que te haya llamado la atención? No me acuerdo. Ahora me acuerdo que hablaban mucho de que yo había construido muchas simetrías a lo largo de la novela y como que todo iba de a par, que no había sido una búsqueda para nada mía y después, claro, cuando me decían sí, es verdad, digamos, y no tengo idea por qué salió así. Me mata tu Eh, cara. Después, sí, después obviamente me preguntan mucho si soy yo, si no soy yo, si yo soy médico, o sea, hay como toda una búsqueda, bueno, eso le pasa igual a la mayoría de los escritores, ¿no? De querer bucear, este, nada, Te van a de preguntar dónde salió. qué tenés de la protagonista. Sí, sí, tengo todo y no tengo nada, qué sé yo. Sí, eso lo dejo, no importa. Los que me No, por conocen eso, pero es una saben pregunta que hay ¿viste? un mundo. Típica que te van a hacer mucho. Bueno, de hecho, me imagino Sí. que al ser tu primera novela también te va a llegar mucha gente que te dice, ¿viste? O por ahí se ve identificada en algún personaje, te habrá pasado. La gente con qué personaje, digamos, se queda. ¿Cuál es el que más gustó, según tu criterio? A mí Pastillita y Martel me parecen geniales, pero bueno, Sí, no y sé si otros también se enganchan mucho con Santos. En realidad tuve un poco de ah, todo. También tengo como gente que me dice, me gustó más la novela tiene como dos partes muy marcadas. La primera parte y la segunda, ¿no? Y que el corte es cuando arranca justamente el viaje, arranca el la viaje. devolución que hace. Y tengo personas que me dicen, me enganchó más la primera, me enganchó más la segunda. O sea, eso sí, tengo como, hay como dos partes de personas que se enganchan con una o con otra. No, y personas que sí, me hablan mucho de Santos también, de Martel y de Pastillita, te diría que son los tres que claramente adquieren un rol eh, así relevante. Bueno, la primera Son parte todos se nota mucho no. digamos, la vida monótona de ella, que no es feliz para nada, ¿no? Se nota mucho eso. Ujú, sí, sí, creo que esa parte no es para nada mi realidad, pero básicamente tiene mucho que ver con algún proceso que yo estaba haciendo, fueran los últimos años en los que estaba trabajando yo en relación de dependencia, y como que obviamente tenía que ver con un proceso de disolución que yo estaba viviendo, y bueno, eso sí lo volqué en la novela, ¿no? Hay un saludo a Perrota Andrea, que dice que amó a Martel. Bueno, Martel para mí sí es uno de los mejores personajes. Por eso me quedé, cuando terminé de leer la novela, decía, bueno, es un personaje que da por ahí para algo Antes más. me preguntaste qué cosas me habían costado la novela. Martel fue un personaje que me costó porque estaba lejos de mi realidad y me daba mucho miedo que la voz de Martel no fuese verosímil, ¿no? Eso sí me acuerdo de que era una preocupación constante, digamos, la voz de Martel, o sea, realmente de poder lograrla.
acorde a lo que tiene que ver con el estereotipo, digamos, de esos perfiles. Sí, es verdad, porque además es un personaje muy particular, va por otro lado, es un sindicalista, camillero, habla de otra manera. Y Sí, creo que cuando, bueno, los que escriben, es un tema muy importante, ¿no? Y cuesta, que es la parte de que los diálogos y las voces de los personajes sean verosímiles. En sí, este caso yo creo que está muy bien logrado, pero bueno, me imagino que también hubo mucho trabajo atrás, ¿no? sí. No sé, supongo, a ver, se la di a leer a determinadas personas que me daban confianza y que creo que me ayudaron a ir corrigiendo lo que fuese necesario y sobre todo respecto a eso, ¿no? De la voz de los personajes y bueno, y de estos Están mundos. contando muchos familiares, claro, ahora Tobías Perrot. Mi sobrino. Ah, tu sobrino, un saludo. Y bueno, hablando un poquito de lo, bueno, de alguna parte más de la historia. El final, o sea, vos cuando empezaste a escribir, bueno, me imagino que era, nunca tuviste de entrada al final, calculo yo, porque ibas escribiendo más abocada a lo que es el taller, ¿no? O de entrada ya tenías el final y sabías hacia dónde ir. Sí, es que me mata porque, no, o sea, no te quiero mentir y me acuerdo poco del proceso de la escritura, o sea, no sé, capaz es como patético, pero no me puedo acordar mucho No, cómo, no. yo lo que me acuerdo es que me sentaba y en cada capítulo sabía más o menos lo que quería contar antes de empezar a escribirlo, pero después arrancaba y salía algo, y salía y después sé que me divertía muchísimo y de golpe terminaba el capítulo. Eh, no creo que haya tenido, o sea, definido el final, porque además, por ejemplo, que terminaban cada catí en un cementerio, eso fue un pueblo con el que me choqué en esta investigación que hice cuando hice el viaje. Con lo cual, no te diría que lo tenía pensado, pero tampoco sé en qué proceso me apareció. Nada, surgió, de hecho, me senté a escribir el final, me acuerdo mucho la escena en la cual estaba en la cama al lado de mi hija escribiendo, porque era un día importante, fue un día importante en nuestras vidas, y me senté, escribí y lo terminé. Pero sí, no estuvo tan planificado, digamos. Ahí a la, bueno, a la familia, ¿se lo diste a leer el manuscrito o ya lo leyeron cuando estaba publicado? No, solo una persona de mi familia lo fue leyendo porque es la que está ligada al mundo médico y entonces me fue ayudando con esa parte, pero nadie más. Lo leyeron ya publicado. Ah, ya cuando estaba publicado. Y cuando vos decías, bueno, que a medida que vas escribiendo te ibas divirtiendo con lo que escribías, ¿qué capítulo o qué escena fue la que a vos más te gustó escribir? La que más disfrutaste. Hay una, me es difícil responder eso, pero hay una puntual, hoy justo la releía buscando algo para leer porque me resulta muy simpática y muy tremenda al mismo tiempo, que es la de los canarios que están muertos y los ponen, ¿te acordás? Es una escena chiquita, Ahora sí. es la A que ver. te contaba que la escena que me divierte mucho es la escena de los canarios cuando cuentan que se iban muriendo los canarios y los iban. A ver, se tildó todo. Sé que hay mala conexión de golpe. Ahí te envié de vuelta la solicitud para. Estamos hablando con Carolina Perrot de su novela Asco. La recomiendo, salió por Alto Pogo. Bueno, la pueden conseguir en la librería de la COP y bueno, en varias librerías. Si no, le pueden escribir la editorial, Alto Pogo o a Caro directamente. Sé que no estás con buena señal ahora porque no conecta. A ver, vamos de vuelta. Ah, se te desconectó. No te tengo conectado ahora. A ver si se conecta. Vamos a esperar un poquito. No está conectada. Se ve que se habrá caído la conexión. Vamos a esperar un poco. Ya estamos terminando el vivo.
A ver, por ahora no conecta. Vamos a esperar un poquito más. A ver si Caro se puede conectar. Gracias ahí, Cristian. Un saludo. Parece que todavía no engancha la conexión de Caro. Ahí va, ahora sí. Ahí está. Hola, Caro. No enganchaba. Pensé que se Está había re mala terminado conexión porque me ahora. apareció No, que me no. terminó. No, porque está retrabado, no se ve bien. Quedó todo pixelado. Ah, bueno, ¿Me escuchás? yo me veo bien a mí, a vos te veo todo pixelado. Ah, acá. Bueno, Bueno, rarísimo. igual Yo te escucho medio mal. me parece, me parece que no vamos a poder seguir porque está medio trabado. Lo que sea. Te saco y te vuelvo a mandar la solicitud. A ver. A ver, ahora. Yo te escucho, Te veo pero medio te veo medio trabado. pixelado. Ahí va bien. Ahí va bien. Bueno, por lo menos te escucho bien ahora. Caro, Bueno, me estabas por responder algo, creo, ¿no? te estaba contando la historia que me preguntaste qué historia me había resultado divertido escribir y te contaba la de los canarios, que no sé si empezaste a escuchar, que me resultó particularmente divertida, la de este personaje que había enterrado canarios muertos para no contarle a su mamá que tenía cáncer, que lo sigue guardando en el freezer. Esa historia me resultó como muy simpática y me sigue divirtiendo cuando la leo. No es divertida, pero me resulta simpática. Sí, es muy buena esa parte. Bueno, tiene varias partes que tiene un toque dentro de lo trágico, ¿no? Está bueno eso también para. De hecho, mismo los personajes, uno termina empatizando con algunos personajes. Sí, el humor me gustaba también, de nuevo, con este esquema en el cual yo buscaba un poco aflojar la Suavizar tensión un que poco. generaba esta cosa tan asquerosa de los cuerpos y los olores, etcétera. Bueno, el humor me parece que era necesario para descomprimir un poquito. Y además porque me salía, no sé, ojalá que se haya sentido, que se Claro. haya Ojalá que siga, así que sea algo notado. que incorpore ya para siempre, ¿no? Está bueno. Bueno, no sé si... Caro, Sí, bueno, quería nada, agradecerte por esta charla. Me encantó hablar con vos. Bueno, tuvimos que esperar 2 años y pico más o menos para hablar después de aquella charla. Pero la verdad que quería agradecerte mucho y recomendar Asco, que lo busquen, que bueno, ojalá que lleguen más libros tuyos pronto. Y bueno, muchas bueno, gracias a vos y a toda la gente que se fue conectando. gracias a vos por la difusión también que das a la literatura independiente. Muchísimas gracias, Caro. Estamos Bueno, viendo. que estés muy bien. Chau, chau. Igualmente. Chao, chao.